Hola, ¿qué tal, seguidores de MAP TV? Yo soy Michelle Balcázar y como siempre, cada semana les doy la bienvenida a nuestro resumen de las noticias internacionales más importantes. Y como siempre, te invito a que le des un buen me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y no te pierdas todos nuestros videos. 53 muertos por atentado suicida contra escuela en Kabul. La ONU elevó este lunes por segunda vez las víctimas en el atentado suicida perpetrado el pasado viernes en un centro educativo situado en un área de la discriminada minoría en Kabul, indicando un total de 53 muertos, entre ellos al menos 46 niñas y mujeres jóvenes, para un total también de 110 heridos. El atentado tuvo lugar en un centro educativo situado en el barrio más amenazado de Kabul, luego de que un ataque suicida detonó los explosivos que portaba en el interior de un aula en la que cientos de estudiantes de ambos sexos participaban en un examen de práctica para las pruebas de acceso a la universidad. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de este atentado, que provocó tanto la condena de los talibanes y la comunidad internacional como manifestaciones de mujeres en varias partes del país. El gobierno interino de los talibanes, que prohíben el llegar al poder en agosto del año 2021 la educación secundaria femenina, pero permiten la formación en los estudios universitarios, calificó el pasado viernes de gran horror el atentado. Los ataques contra la minoría se han hecho habituales durante los últimos años en Afganistán y los centros educativos se han convertido en un objetivo. En mayo del año 2021, un atentado contra una escuela dejó al menos 110 muertos, en su mayoría niñas, y 290 heridos. Meses antes, también otro ataque en octubre del año 2020 contra un centro educativo de esta minoría causó 24 muertos y 57 heridos. El grupo yihadista Estado Islámico ha reclamado en el pasado numerosos ataques en Afganistán contra esa minoría a la que se considera apóstata. Cuba señala a Iván Duque de acciones hostiles por albergar al ELN. Cuba culpó este martes al anterior gobierno colombiano de Iván Duque, que tuvo su presidencia en el año 2018 al 2022, de desarrollar acciones hostiles en su contra por albergar a los negociadores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante casi 3 años. De acuerdo con el gobierno cubano, mediante la manipulación ingrata y políticamente motivada de la contribución cubana a la paz en Colombia, desconoció el protocolo de ruptura en franco abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con otras 6 naciones firmantes del mismo. La delegación de esta guerrilla colombiana salió de la isla caribeña La Víspera, donde permanecía desde el año 2019 tras la interrupción de las negociaciones con el gobierno de Iván Duque. Los diálogos de paz con el ELN, impulsados en el año 2017 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, que tuvo lugar en el 2010 al 2018, se estancaron con el gobierno de Duque hasta su fin en el año 2019, luego del atentado de esa guerrilla contra la escuela de la policía en Bogotá, que dejó 23 muertos y un centenar de heridos. La Habana reiteró este martes que actuó en estricto apego a su condición de garante y sede alternativa de forma imparcial, responsable, profesional y discreta en el interés de una solución política al conflicto en Colombia para alcanzar la paz que anhela su pueblo. Cuba también tuvo un rol crucial en el proceso de paz con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos, al ser uno de los países garantes y sede de las conversaciones que culminaron con un acuerdo de paz en el año 2016. Sismo de magnitud de 6,1 en Perú dejó un fallecido y 2 heridos. Una persona fallecida y otras 2 personas heridas dejó un sismo de magnitud de 6,1 que se sintió durante la madrugada de este miércoles en la región de Piura, en el norte de Perú. Hay una persona adulta mayor fallecida, pero es por un paro cardíaco producto del movimiento sísmico y pues también por el susto, señaló a la emisora RPP el director del Instituto Nacional de Defensa Civil de Piura, César Chonat. El funcionario indicó que otras 2 personas resultaron heridas al intentar movilizarse rápidamente durante el movimiento sísmico que, según agregó, no causó mayor daño material en la zona, aunque sí varias réplicas menores. Perú se ubica en la zona denominada
cinturón de fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Estados Unidos ratifica que habrán consecuencias catastróficas para Rusia si usa arma nuclear. La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, insistió este jueves en que Rusia se enfrentará a consecuencias catastróficas si decide emplear armas nucleares en la guerra en Ucrania. Estados Unidos y los aliados han sido muy claros sobre que vemos esto como peligroso, indicó Smith durante una conferencia organizada por el Centro de Estudios Lisbon Council en Bruselas. Estados Unidos había advertido a Putin de que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que junto a sus aliados responderá de manera decisiva. La embajadora estadounidense aludió asimismo a que la OTAN en su última cumbre en Madrid cambió la referencia a Rusia en el nuevo concepto estratégico, documento que va a guiar sus políticas en la próxima década. Pasó de ser un socio estratégico a una de sus principales amenazas. Un lenguaje muy diferente y muy deliberado, comentó. Google tendrá que pagar $85 millones a Arizona por rastrear a usuarios. Google tendrá que pagar $85 millones al estado de Arizona en Estados Unidos por utilizar los datos de localización de usuarios sin su permiso. Este acuerdo histórico demuestra que ninguna entidad, ni siquiera las grandes compañías tecnológicas, están por encima de la ley, dijo el fiscal general del estado, Mark Brnovich. El fiscal fue uno de los primeros funcionarios públicos en demandar a Google a raíz de una investigación de la agencia de noticias Associated Press que demostró que la compañía había estado engañando a sus clientes. Los periodistas descubrieron en el año 2018 que incluso cuando el usuario desactivaba la opción de guardar un registro de su localización geográfica, Google recopilaba esos datos que después utilizaba para vender anuncios. Desde entonces, varios estados de Estados Unidos, como Washington, Texas o Indiana, han demandado a la compañía por este mismo motivo. El fiscal general anunció en su comunicado que la mayor parte del dinero obtenido como resultado de la demanda irá a los fondos generales del estado, mientras que 5 millones estarán destinados a programas educativos. Y esto ha sido todo en nuestro resumen de las noticias internacionales más importantes de la semana. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó, lo puedes compartir. Nos vemos en una próxima ocasión.